Voy a grabar, perdona, estoy grabando ya. La intención hoy día también es que ustedes puedan esclarecer aquellos elementos que han quedado un poco difusos de las didácticas anteriores, de la didáctica anterior. Y por tanto, esta asignatura se centra principalmente en esta fase activa de impacto, un poco que tiene este proceso de enseñanza-aprendizaje que se define en una clase. El foco de esta asignatura, en suma, está en que ustedes puedan generar un corpus de conocimiento vinculado a las estrategias didácticas. Ya señalábamos también que estas estrategias didácticas están vinculadas no solamente, o se definen principalmente como técnicas, métodos, procedimientos, sino que también vamos a hacer una mirada a cómo aprende el sujeto. No podemos concebir la didáctica sin dejar de lado, o sin incluir, perdón, a este otro actor que es el estudiante. Y por tanto ya van a ir viendo un poco cómo se van estructurando estas unidades de aprendizaje. De tal manera, es importante que a medida que nosotros vayamos revisando estos elementos de la asignatura, ustedes también puedan generar un discurso y una posición con respecto a cuáles son aquellos fundamentos científicos, pedagógicos, socioculturales vinculados a las formas de enseñar la educación física, ¿ya? Y por tanto vamos a hacer esas clarificaciones y vamos a generar un poco todos estos elementos de cómo se van presentando aquella estrategia a lo largo de la asignatura. De una u otra manera, esta asignatura, al igual que la didáctica 1, contempla solo dos competencias del plan de estudio. Una competencia está vinculada principalmente a que ustedes puedan dominar este saber pedagógico y disciplinar, y cómo lo ponen en práctica también en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es sumamente interesante, pero también teniendo en consideración que debe haber una posición epistemológica para tomar decisiones ahora durante el proceso de enseñanza, ¿ya? Una posición que sea argumentativa y que les permita tomar decisiones contextualizadas y coherentes con respecto a una serie de elementos que van interfiriendo en el grupo, en la clase. Y por otro lado, la otra competencia está vinculada a cómo vamos entendiendo el currículum y cómo desde el currículum lo vamos poniendo en práctica también en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando vemos esa competencia, también consideramos que la primera unidad es la continuidad de la última unidad de la didáctica 1, es decir, vamos a retomar los elementos de la planificación y el diseño en educación física, pero eso no indica que vamos a dejar de planificar y diseñar, o vamos a dejar, perdón, de diseñar más bien, a lo largo de todo lo que nos queda del semestre y todo lo que nos queda también en la didáctica 3. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos ir visualizando. Las competencias principalmente, hoy día, al día de hoy hemos hecho una modificación en la asignatura. Una primero está vinculada a la toma de decisiones argumentadas para el desarrollo de las estrategias didácticas, ¿cierto? Daniela Álvarez, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Ay. Gracias. Y por otro lado también, de qué manera esos elementos durante el diseño de clase nos va permitiendo también encontrar coherencia entre los resultados que nosotros esperamos que nuestros estudiantes adquieren, y por otro lado también en qué medida también nos vamos acercando a las características de los individuos. Y ahí en ese concepto, las características de los individuos que aprenden, vamos a revisar algunos elementos del aprendizaje, características del aprendizaje, estrategias de aprendizaje y estilos de aprendizaje. ¿Ya? Y el último resultado de aprendizaje está vinculado también a un nuevo elemento que hemos incorporado, y está vinculado a la calidad en la educación física, a una educación física de calidad. ¿Qué entendemos primero, qué entendemos por el concepto de calidad? ¿Qué entendemos por el concepto de calidad en educación? Y además también, ¿cuándo entendemos que un profesor es de calidad, entre comillas de calidad, y cuándo la clase de educación física es una clase de calidad? Y por tanto vamos a hacer esa primera introducción con este concepto, y luego vamos a ir avanzando a algunos indicadores que interfieren en estos factores que le dan dando, que hoy día en la revisión de la literatura tanto nacional como internacional nos van diciendo, ojo, la educación física de calidad debe tener estos elementos específicamente, ¿ya? Y cuando hablamos de estos elementos me refiero a qué pasa con la educación física y perspectiva de género, qué pasa con la educación física y la formación para la ciudadanía, qué pasa con la educación física y la inclusión, qué pasa con la consideración de la diversidad en la clase de educación física, no solamente entendiendo la clase de educación física y la diversidad como una situación de discapacidad, sino que entendiendo que todos y todas somos diferentes y que tenemos particularidades.
Por tanto, y además también qué pasa con la educación física y estos elementos de sustentabilidad y el medio ambiente. Y por tanto vamos a entender cómo surgen estos elementos de la educación física de calidad desde el contexto nacional hasta el contexto internacional. Y cuando hablamos también del contexto internacional, ojo, nos vamos a dar cuenta de que hoy en día, a partir de este proceso de globalización de la enseñanza, los currículos a nivel nacional e internacional van mutando y por tanto nos damos cuenta que hoy día podemos hablar de una cultura transnacional que trasciende al país, ¿ya? Y por tanto no es, no es descartable o no es extraño que consideremos que no solamente en Chile hoy en día debemos avanzar hacia a de qué manera la educación física puede contribuir hacia la democracia, a la participación ciudadana, sino que son elementos, por ejemplo, que se están viendo repetidos en distintos países. Yo he tenido la oportunidad de hacer clases en un contexto de posgrado, principalmente para estudiantes en Colombia y en otros países, pero en el contexto de Colombia hoy en día se habla sobre una cátedra para la paz. Y por tanto, hay algunos elementos que desde la educación física, contextualizados en esa particularidad, ustedes saben el contexto de Colombia, ¿cierto? Desde la guerrilla y de todo el contexto que ha tenido complejo de conflicto durante los años 90, cómo también la educación puede ir contribuyendo y la educación física puede ir contribuyendo a esos elementos. Desde un tiempo a esta parte está en boga y con mucha más fuerza, yo me alegro mucho, el tema de la perspectiva de género. Bueno, esos elementos también han ido calando en la educación física. Y esos elementos también, insisto, no solamente vienen desde la cultura nacional, sino que de una transcultura y que de una u otra manera van generando discursos que son hegemónicos. Hay un autor bastante interesante, yo se lo señalaba a primera hora de la mañana a los estudiantes de Didáctica 1, que es Abraham Magenzo, Premio Nacional de Educación por el año 2014, que indica también la historia del currículum un poco y cuál es la historia del currículum educación, en la educación y cómo este currículum ha ido mutando a partir de este contexto internacional, ¿ya? Y por eso ustedes también se han dado cuenta que seguramente si revisamos ese currículum para tercer año y cuarto año de enseñanza media de educación física que surge el año pasado, vean ustedes las particularidades y cuáles son las distancias con el currículum anterior. Ese currículum que nos tuvo en la calle durante julio, me parece, en protesta, ¿cierto? Y que hoy día lamentablemente hay que analizarlo desde otra perspectiva, ¿ya? Y por tanto, esos elementos también nos van entregando nociones de qué vamos a entender por una educación física de calidad. Y acá, cuando hablamos de concepciones, tiene que ver un poco con las creencias que cada uno y una de ustedes adopta, desde los modelos y perspectivas y corrientes que ustedes ya vieron el semestre anterior. Eh, para algunos de ustedes puede ser que una educación física de calidad sea aquella que tiene mayor compromiso fisiológico y mayor compromiso motriz en la clase de educación física. No obstante, para otros puede ser que una clase de educación física pueda ser aquella que tiene un alto componente cognitivo, de desafío cognitivo para los estudiantes. Bueno, son elementos que vamos a ir un poco desnudando en estos nudos críticos, desatando estos nudos críticos que nos van a ir permitiendo avanzar en esas lógicas. Las unidades de aprendizaje con respecto a la, con respecto a la, con respecto al desarrollo de la asignatura, bueno, la unidad 1 es diseño de educación física, vamos a hablar y vamos a avanzar sobre la importancia de las tareas motrices, vamos a hablar sobre los principios y sistematización y principios de jerarquización, tanto horizontal como vertical, para el diseño de una clase de educación física, y seguramente hay muchos elementos que nosotros entendemos desde la propia experiencia y desde la propia práctica o de nuestro rol como estudiantes, que está vinculado a los componentes de una clase, las partes en las cuales se divide una clase, inicio, desarrollo y cierre. Sin embargo, en esta clase, en esta asignatura, en esta primera unidad, vamos a ir visualizando cuáles son aquellas características y en qué se diferencian y por qué la importancia de respetar estos momentos de cada clase. Vamos a avanzar a la unidad 2 luego y vamos a hablar sobre calidad en educación física y factores influyentes. Y acá la invitación es que hay que entender de que en gran medida la calidad de la educación va a depender de la calidad de nosotros, los profesores, y ustedes, profesores y profesoras. Y la calidad de los sistemas educativos depende actualmente en la medida que la formación inicial docente, es decir, el momento en el que se encuentran ustedes, sea de la más alta calidad. Es la única forma de contribuir de buena manera al sistema escolar. Fíjense ustedes que hace un tiempo, y lo vamos a ver más adelante, hay un estudio que realizó el Banco Mundial. Nos puede gustar o no el Banco Mundial, nos puede gustar o no la OCDE, y eso va a depender de los paradigmas que traen cada uno de ustedes. Pero nos dice, por ejemplo, que para mejorar los sistemas de calidad
en el mundo, en cualquier disciplina, no es importante una fuerte inversión en lo económico. Eso no es lo relevante, ¿ya? No es lo relevante también tener mucho mobiliario en los cursos. No es influyente tampoco tener una gran o una menor cantidad de estudiantes en una sala de clases, ¿ya? Y lo vamos a ver luego con comparación con otros países, etcétera, que no son determinantes. Son importantes, pero no determinan la calidad. El factor que más determina la calidad de la educación y de los sistemas educativos es la calidad de los profesores. Y más aún, siendo mucho más específico, este estudio nos dice que la estrategia de menor costo y de más efectividad, es decir, que más fuertemente impactan los sistemas educativos, es aquellos profesores que son buenos y que se mantienen en las bases, en los ciclos iniciales, ¿ya? O sea, un buen profesor de educación física que pueda estar en el primer nivel de educación básica o incluso en la educación preescolar es fundamental para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo nuestra disciplina. Imagínense ustedes también lo importante que es para los que somos, los que nos interesa también el tema de la iniciación deportiva. Fíjense bien ustedes qué importante es que un buen profesor, un profesor de la más alta calidad, no solamente esté en el entrenamiento, en la base competitiva, sino que también esté en las bases, en la iniciación. ¿Ya? Y así podemos hacer esa analogía. Y por tanto, cuando vamos a hablar del concepto de calidad, nos vamos a referir a ese elemento que entendemos por calidad, siendo que ese concepto es más bien polisémico, tiene distintos significados. ¿Ya? Y la última unidad, la unidad 3, está vinculada principalmente a las estrategias didácticas, a las estrategias de enseñanza. Vamos a ver también que aquellas estrategias se van alojando incluso en paradigmas, en formas de entender la educación física. La vamos a relacionar con estos modelos y perspectivas que ustedes vieron ya en la didáctica 1, es decir, ¿qué pasa con un modelo biomédico? Bueno, ¿cuáles son aquellas estrategias didácticas que mayormente caracterizan a este proceso de enseñanza? ¿Cómo se alojan y cómo se relacionan, por ejemplo? Pero además también vamos a darle una mirada a las formas de aprender que tiene la persona. No podemos separar un proceso de enseñanza del proceso de aprendizaje. Hay que considerarlo de igual manera, ¿ya? Y por tanto vamos a ver cómo aprende algunas estrategias de aprendizaje y algunos canales que favorecen el aprendizaje. Vamos a terminar hablando también sobre aprendizaje cooperativo en educación física y estrategias que están alojadas en el aprendizaje cooperativo. Hoy hay un autor bastante interesante que se llama Carlos Velázquez, que habla sobre aprendizaje cooperativo. De hecho, uno de los videos que ustedes vieron en el aula, que está justamente en la tercera unidad, es una clase sobre desafíos de aprendizaje cooperativo. Y él, bueno, y otros autores también nos van proponiendo una serie de estrategias vinculadas al aprendizaje cooperativo. Hoy en día se definen aproximadamente 8 tipos de aprendizaje cooperativo en educación física. Con respecto al equipo de este semestre, en la didáctica 2, bueno, yo me presento para quienes no me tienen en carpeta, en memoria, porque ya evidentemente no nos veíamos hace mucho tiempo. Mi nombre es Juan Hurtado Almonacid, soy profesor de educación física de formación. Ingresé el año 2009 a la Escuela de Educación Física, soy exalumno también. Tengo formación de magíster en motricidad infantil y actualmente me estoy doctorando en política y gestión educativa. Ya estoy en mi proceso de tesis doctoral. Y tengo el placer también de que este semestre formar equipo nuevamente con dos profesoras recientemente egresadas, a puertas de recibir su título, su certificado de título, la profesora Rosita Busleme y la profesora Sofía Folegati, que para mí en realidad puedo decir abiertamente que he participado de su formación profesional, no solamente como he participado con ustedes también a lo largo de la asignatura, sino que porque compartimos otros espacios también de formación como la investigación, que nos ha permitido también, que me ha permitido a mí también influenciar de una u otra manera, espero, en la formación de ambas, ¿ya? Lo mismo que he dicho en las otras asignaturas, la presencia de Rosita y de Sofía es lo mismo que esté yo, si algún momento yo me puedo ausentar, yo doy fe de que tanto Rosita como Sofía dominan la asignatura de la misma manera, e incluso más porque hoy en día tienen mucha ambición también del aprendizaje, están muy abiertas al aprendizaje, y por tanto, abiertamente y sinceramente les señalo que cualquier cosa que ustedes les pregunten, duda, inquietud, yo estoy seguro que vamos a responder, aunque yo no esté, la misma respuesta que ellas les van a presentar es la respuesta que voy a señalar yo ante cualquier inquietud, ¿ya? Así que las dejo, chiquillas, para que, bueno, puedan dar la bienvenida a los estudiantes, ustedes, y dar algún otro antecedente. Sí,
Bueno, no es necesario presentarnos de nuevo, ya nos acompañamos en Didáctica 1, son lo bueno es que ya nos conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué les puedo decir? En verdad, yo primero, para mí es un placer volver a trabajar con el profe y con la Sofi, son personas que desafían mucho y que incitan mucho al aprender, al buscar información, etcétera. Entonces, para mí es un placer seguir este proceso y terminar el año siendo ayudante de esta asignatura. Como dijo el profe, bueno, ya explicó todo lo que es las unidades, y en verdad, didáctica de la 1 a la 3 es útil siempre, así que yo primero los felicito por estar acá, por haber pasado didáctica 1 en un año en el que es súper complicado aprender, quizás desde la virtualidad, ¿no es cierto?, por cómo es nuestra disciplina, así que eso también se valora, que estén acá conectados el día de hoy en didáctica 2, y todo el éxito, en verdad, las unidades se organizaron de distinta manera como era antes Didáctica 2, con el fin de mejorar la asignatura y creo que está bien organizada. Bueno, daremos fe de eso a fin de año, así que estamos a su disposición como siempre y eso, éxito para todos. Sí, obviamente, sumándome a lo de la Rosita, creo que el semestre pasado trabajamos súper bien con ustedes, se generó una confianza súper buena, creo yo. Ustedes recurrieron a nosotras cuando lo necesitaron y además vimos un trabajo autónomo igual bueno, creo. Así que ojalá sea igual y mejor, que se organicen bien, hay hartas cosas que ver, también van a ser ustedes, van a ver más adelante protagonistas y responsables del aprendizaje suyo y de los compañeros en un momento, entonces ahí ya a ponerse las pilas y a ponerse en el rol del profesor y de profesora de educación física. Así que tenemos muchas expectativas en el desarrollo de esta asignatura. Igual que siempre, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que necesiten y por supuesto si hay cosas que no les parecen o tienen sugerencias también háganlas saber porque la idea es que entre todos vayamos construyendo la asignatura y mejorando. Así que eso, comencemos. Bueno, los horarios ustedes ya los conocen, de todas maneras ahí están publicados también para que tengan esa claridad. Yo al menos personalmente no tengo inconveniente si alguno no puede venir a este horario en algún momento, por alguna particularidad y pueda participar del otro, total vamos súper alineados, ¿ya? Para que lo consideren. Y estas son las evaluaciones, que es importante que las conozcamos. Y les vamos a presentar un poquito a grandes rasgos. En el aula también ya se encuentran las rúbricas de evaluación y las instrucciones para cada instancia de evaluación. Rosita, Voy, usted, ¿cierto? Sí. exacto. Ya, chicos, con respecto a la primera instancia evaluativa, es continuar un poco el trabajo que terminamos haciendo en Didáctica 1 sobre el diseño de unidad de aprendizaje. Ahora continuamos diseñando y planificando e incorporando elementos didácticos al proceso de diseño y planificación, pero clase a clase. O sea, acá tenemos que tomar los objetivos en tránsito que diseñamos el semestre anterior, plasmarlos y empezar a diseñar tareas específicas, las tareas para cada momento, ¿no es cierto? Hasta los recursos que utilicemos en un formato específico de diseño. Ya, pero la idea ahora acá es especificar mucho más las tareas de enseñanza, las actividades, vamos a ver diferencia entre muchos elementos que son un poco más específicos que los que se tratan en el diseño de unidad. Mantenemos igual elementos como los contenidos, ¿no es cierto? Actividades, pero ahora se detalla clase a clase. Entonces, para esta evaluación, la idea es que mantengan los grupos con los que trabajaron el diseño de unidad y por ese motivo, si es que los grupos están en este semestre divididos, es decir, si mi grupo de didáctica 1, ahora un integrante está en el otro paralelo de didáctica 2, está la posibilidad de que sigan trabajando juntos en esta instancia evaluativa. ¿Ya? No hay problema en eso para que se mantengan los grupos de trabajo, porque es un trabajo igual que yo creo que se acostumbraron a trabajar juntos, entonces sería un poco ilógico separarlos y que se dividieran y formar grupos de nuevo. Entonces la idea es que mantengan esos grupos, si no, ustedes van a decidir, ¿no es cierto? Si es que se discutieron o algo así, pero la idea es que se mantengan los grupos y que retomen el trabajo anterior para seguir finiquitándolo, así que vayan buscando el documento del diseño de unidad
para este trabajo. Y corresponde a un 30% de la nota final de la asignatura, con entrega a fines de septiembre. Profesor, está silenciado. Sí. Bueno, eso era, 10%. No, la segunda evaluación corresponde a un mapa conceptual. Este semestre no hay ensayo, ¿ya? El mapa conceptual igual va a implicar un proceso de lectura. Vamos a dejar lecturas obligatorias y complementarias para que ese mapa conceptual sea elaborado en función de este conocimiento que ustedes van adquiriendo a partir de la lectura, ¿ya? Y en este mapa conceptual, bueno, tal como señala ahí la fecha, es para el 4 de diciembre. Principalmente ustedes van a tener todo el semestre para elaborarlo, porque la intención es que lo puedan realizar en función de las temáticas de estrategias didácticas y por otro lado también sobre la calidad en educación física. Pueden combinar ambas temáticas y hacer un mapa conceptual, pueden elegir una de las dos, etc. Ustedes le van dando sentido a cómo organizan y disponen jerárquicamente los conceptos que van a ir vinculando, ¿ya? Es en duplas el trabajo, así que es un trabajo bastante interesante. No lo hagan hasta al final, esperando los primeros días de diciembre, sino que vayan aprovechando el tiempo, tirando líneas un poco de cómo podría hacer, ¿ya? La tercera instancia de evaluación es una instancia bastante interesante, bajo mi perspectiva, y tiene que ver un poco con estos elementos de la calidad en educación física. ¿Qué vamos a ver ahí? En las primeras sesiones, las primeras semanas con respecto a esta unidad, vamos a nosotros a entregar los lineamientos iniciales sobre calidad, sobre el concepto de calidad en educación, sobre el concepto de calidad en educación física. Sin embargo, van a haber 2 semanas después donde las clases las van a hacer ustedes, ¿ya? Ustedes van a tener que buscar un artículo de carácter científico que esté vinculado a una temática que a ustedes les interese con respecto a estos factores que inciden en la calidad, que puede ser perspectiva de género, formación ciudadana, medio ambiente, educación física y medio ambiente, multiculturalismo y educación física, migración y educación física, que hoy en día se ha escrito mucho de eso también, que puede ser bastante interesante también. Y ustedes con ese artículo lo van a resumir de tal manera que van a presentar un póster científico, ¿ya? Nosotros les vamos a dar la estructura y cuáles son esas condiciones, y ese póster ustedes lo van presentando en clase al resto de sus compañeros, ¿ya? Para que ustedes hagan la clase, y van a ir siendo evaluados durante este proceso para ver cómo ustedes van argumentando la idea, complementando la idea con otras temáticas, etc. Y ustedes van a ir haciendo la clase durante estas 2 semanas, ¿ya? Esa es como la dinámica de esta evaluación. Dice entrega el 30 de septiembre, pero la presentación va a ser durante la primera semana de octubre, ¿ya? Me parece que hasta el 10 de octubre tenemos 2 semanas ahí de revisión de esta instancia de evaluación. Profesora Folegati. Sí, la cuarta evaluación ya tiene que ver con las estrategias didácticas que vamos a ver para el desarrollo de las clases, específicamente estrategias de educación física. Entonces, nosotros les vamos a presentar una propuesta de organización de estas estrategias, vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, cómo se desarrolla en una clase, y al final del semestre va a haber una prueba que va a ser en duplas también, a través del aula virtual. Va a estar abierta una semana para que ustedes la puedan responder y es principalmente de aplicación de estas estrategias. Ya van a haber casos en los cuales tengan que identificar qué estrategias están siendo utilizadas o les planteamos una estrategia y van a tener que plantear el caso ustedes. Ahí van a haber distintas situaciones de aplicación de estas estrategias. Y finalmente se ha añadido una autoevaluación de su propio desempeño, que es individual, durante el desarrollo de la asignatura, correspondiente a su responsabilidad en la clase, a su participación, el trabajo autónomo que han realizado durante el semestre, y pondera directamente a la nota final de la asignatura. Tiene un 10% de la nota final, así que esperamos y confiamos en que la van a tomar en serio, en que van a leer la rúbrica quizás y al ver los criterios quizás se motiven a participar más, a revisar más el aula, a quizás prepararse un poco más para la clase, siempre teniendo en cuenta la responsabilidad consigo mismo antes de la calificación, pero que obviamente va a aportar en la calificación final de la asignatura, así que ojalá eso pueda aportar. Y
Si se fijan, las evaluaciones, hay como 2 fechas en que se aglomeran. Una es a final de septiembre, que es el diseño, y el artículo, que son como cosas más específicas. Y al final, en diciembre, cuando ya se está acabando el semestre, está el mapa conceptual que abarca conceptos a lo largo de toda la asignatura, entonces ustedes lo pueden ir elaborando desde ya, vamos viendo una temática y ya van organizando jerárquicamente algunos conceptos, después vamos avanzando en las semanas y pueden ir agregando otros conceptos hasta que al final ya ya tienen avanzado su mapa conceptual. La prueba y la autoevaluación no requiere mucha preparación, así que en eso no se preocupen de que se junten todo al final. Y bueno, la prueba es la prueba. La presentación del artículo en grupos, sí. Diseño de clase en grupo, mapa conceptual en parejas, póster del artículo grupos, prueba objetiva en parejas, autoevaluación individual. Tengo una duda, pero o sea, es que probablemente lo iban a decir cuando estuviera más cerca la fecha, pero en el diseño de la clase yo encuentro que, o sea, obviamente es mucho más específico, entonces quería saber si ustedes nos van a presentar un contexto que tenemos que seguir o nosotros nos presentamos nuestro contexto. Por ejemplo, en cuanto a los materiales que vamos a tener o esas cosas. Onda, un ¿Fui yo? contexto escolar. Sí, Andrea, primero que todo, buenas tardes. Bueno, la idea del trabajo del diseño de clase es que usted se sitúe también en la lógica en la cual diseñó o planificó esta unidad de aprendizaje, que se sitúe, haga esa lógica. Ahora, evidentemente, es muy complejo contextualizar una realidad en particular con respecto a materiales, etcétera, ¿ya? Acá, más allá de señalarlo, yo creo que esto es interesante, el propósito de esta evaluación, más allá de señalar, por ejemplo, algún material, recurso con el que cuenta, cuando veamos la rúbrica, ahora se van a dar cuenta principalmente que está centrado en cómo, desde los objetivos en clase, estos se van desarrollando uno a uno en cada una de las sesiones a partir de las tareas de aprendizaje. Por tanto, usted se podría situar con mucho recurso o material didáctico, haciendo la distinción entre ambos elementos, o con muy poco. A mí lo que me interesa revisar un poco es la concordancia y la coherencia que va a existir entre este proceso que es sistemático, con un principio tal como lo vieron el semestre pasado, con un principio de diseño tanto vertical como horizontal de la preparación de la enseñanza. ¿Ya? No sé si le respondí. Sí. ¿Ya? Gracias. Sí, y por tanto, muchachos, queda mucho más abierto en ese sentido. Es importante acá, a mí lo personal me interesa mucho y voy a ser bien sincero también, perdónenme la sinceridad con la que les voy a hablar, pero hoy en día incluso por ley no es obligatorio diseñar la clase a clase, ¿ya? No está por ley normado, esto es una pelea que alcanzó el Colegio de Profesores y luego se llevó al nivel ministerial a partir del año 2015. Sin embargo, también hay que entender que el diseño de clase, y se suprime un poco esta responsabilidad de entregar clase a clase de manera diaria por el agobio laboral hacia los profesores en el sistema escolar. No obstante, yo muy personalmente creo que es una responsabilidad también saber organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje independiente luego del contexto en el que me va a tocar. Quiero decir con esto que los contenidos van a ser los contenidos independientes si usted trabaja con un diseño de clase en trayecto, en modelo T, o incluso si es que no planifican, los objetivos van a ser siempre los mismos, ¿ya? Y por tanto tiene que ver un poco cómo los situamos y cómo voy dominando esos elementos del currículum para poder ordenarlo y disponerlo en cualquier secuencia que me toque diseñar. ¿Ya? No sé si Rosita y Sofía tienen algo ahí que agregar. Sí, bueno, que igual con este paralelo, que no sé si se mantuvieron, pero sí tuvimos esa discusión el semestre pasado importante, varias clases sobre la importancia de la planificación clase a clase, independiente si era o no obligatoria en los colegios. Y lo otro que quería mencionar, que dijo la Rosita en el otro paralelo, que como ustedes van a tener ya su unidad de aprendizaje hecha, y quizás en la última retroalimentación, cuando se les entregó la calificación del trabajo, quedaron algunas cosas pendientes por mejorar, como la redacción de los objetivos de tránsito. Ahora es el momento quizás para arreglarlos y poder usar esos objetivos en cada una de las clases que ustedes van a diseñar. Es como este trabajo se desprende del que ya hicieron, entonces piensen que es como la continuación, y es llevarlo un poco a la práctica, la planificación de la unidad, a cómo yo voy a hacer la clase para desarrollar todos esos objetivos.
Lo que están viendo en pantalla ahora, estimados y estimadas, es un poco lo que les señalaba al principio. Hemos dejado la lógica del cronograma y hoy día ya avanzamos a un sílabus, ¿ya? ¿Qué significa este sílabus principalmente? Es cómo ordenar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Por tanto, ustedes ya ven que el jueves, hoy día, jueves 13 de agosto, vamos a avanzar y hasta aquí quedamos en la presentación de la asignatura, presentación de instrumentos de evaluación que vamos a mostrar rápidamente ahora. Y luego ya el martes 2 tenemos una clase expositiva, vamos a hablar como contenido del principio del diseño de clase, y tenemos también algunas lecturas complementarias y PPT que van a estar a partir de este fin de semana en el aula, ¿ya? Y así está dispuesto todo el semestre, ¿ya? Voy a dar algunos elementos que para mí son hitos del semestre que es importante que ustedes vayan visualizando, ¿ya? Acá está. Si se dan cuenta, nosotros vamos a trabajar con los elementos expositivos de contenidos, objetivos, tareas, etcétera, las características de las tareas motrices, hasta el 25 de agosto, ya hasta esa semana, hasta el martes 25 de agosto. Luego, el jueves 27, el 1 de septiembre y el 3 de septiembre, el trabajo de diseño de clases lo vamos a trabajar en el aula, acá en este espacio virtual. ¿Ya? Yo en el semestre pasado, con los estudiantes del otro paralelo, hicimos un trabajo bien interesante que fue la unidad de la planificación, la fuimos trabajando en clase, dejamos 3 clases para trabajarla en la sesión. Y entonces, tanto Sofía, Rosita y yo organizábamos salas en el Zoom y trabajábamos en salas con cada uno de nuestros grupos, íbamos corrigiendo en el momento. Y eso implicó que, maravillosamente, la evaluación la fuimos haciendo en el proceso y entregaron el día viernes y el sábado ya tenían las notas de la unidad de aprendizaje. Y eso implica avanzar un poco más rápido, ¿ya? Y eso está contemplado también en este trabajo. Ustedes bien saben que el trabajo hoy día de asistencia es libre, por tanto, podrían no incluso conectarse solo a resolver sus inquietudes y luego seguir trabajando de manera autónoma. Hay otros que decidieron trabajar constantemente durante todo el bloque de la clase. Nosotros esa semana vamos a estar conectados para que puedan ir resolviendo dudas e ir viendo in situ, de manera simultánea, en tiempo real, la corrección del diseño de clase. ¿Ya? Sí, en esa instancia es importante igual que igual preparen algo antes de llegar al trabajo en clase, porque que tengan una idea más o menos de lo que quieren hacer para no llegar a ese espacio y tiempo que la idea es que sea bien provechoso en resolver esas dudas que tienen, de que se retroalimentar nosotros y no partir tan desde cero, sino que vayan avanzando igual para llegar a un poco definir las cosas, y lo mismo con otros momentos que van a ver en la clase donde vamos a hacer aula invertida. Sí, con respecto a eso, profe, Por favor. como haciendo la relación con que habíamos dicho de que si ustedes desean mantener los grupos y los integrantes no están en los mismos paralelos, no hay problema en que algún integrante se conecte en estos días en el otro horario para poder trabajar en grupo con el grupo completo. O incluso también se puede conectar la parte del grupo en el horario que le corresponde por paralelo y después se envía el trabajo con el otro compañero con los avances y seguimos trabajando de manera progresiva. Y aprovechan doble el tiempo. Tienen doble, cuádruple retroalimentación. Yo les pido ahí disculpas, pero ese trabajo autónomo va a ser desde el 3 de septiembre hasta el 11 de septiembre, ¿ya? Va a ser ese trabajo autónomo. Y luego después, chiquillos, profesores y profesoras, tenemos una jornada libre, semana libre de vacaciones, que es la semana del 14 de septiembre, no tenemos clases ni evaluaciones, ¿ya? Y luego, si ustedes se dan cuenta, les vamos a dar alrededor de 2 semanas más para que puedan entregar la primera, acá está. El día 25 de septiembre recién van a entregar ese trabajo de diseño de clase. Todos los diseños, todas las entregas de las evaluaciones van a ser día viernes, para que ustedes aprovechen hasta el último día de la jornada, hasta las 23:59 por aula, ¿ya? Para que puedan ahí aprovechar el tiempo y todo el tema en función de los temas autónomos, ¿ya? Bueno, acá está lo que les comentaba con respecto a los artículos, va a ser desde el 1 al 6 y el 8 de octubre, todos esos días ustedes van a hacer la clase, esa semana con los artículos y la presentación de los póster. Yo por características soy bien preguntón, por tanto vamos a tener harto espacio ahí para preguntar y resolver inquietudes, ¿ya? Y posteriormente, bueno, el cierre del semestre, el periodo lectivo, antes de eso, otro hito, es el 2 de noviembre, tampoco hay clases ni evaluaciones, ya para que lo tengan contemplado, hay una semana de receso. Y luego, el cierre de la asignatura,
por periodo, por calendario académico el 5 de diciembre, y ustedes la última evaluación la tienen ahí el 3 de diciembre, donde tienen que entregar la autoevaluación y todo. La prueba la vamos a dejar para que ustedes va a estar abierta una semana, para que ustedes la puedan responder del 4 de diciembre hasta el 12 de diciembre, ¿ya? Igual que el mapa conceptual, la autoevaluación y la retroalimentación. Tienen todo ese margen de tiempo para poder entregarla. Repito, el mapa conceptual hasta el 4 de diciembre, la prueba entre el 4 al 12 de diciembre, lo mismo que la autoevaluación, ¿ya? Y esperamos cerrar la asignatura, y solo, ojalá que no existan casos especiales, casos pendientes, pero si todo sale bien... Todos son especiales. Claro, claro, o casos pendientes en realidad, vamos a cerrar el 3 de diciembre ese día, ¿ya? No sé si quieren ver los instrumentos de evaluación. Dedito para arriba, dedito para abajo. Vamos a mostrar algunos instrumentos bien rápido para ir, vamos a guardar acá. Ya. Ese sílabus está en el aula también, chiquillos, para que lo vean, lo descarguen y todo el tema. Y ¿Ya? también para que ahí sí pueden ir adelantándose a qué vamos a ver cada día y llegar un poco como con la Enchufaditos. mente dispuesta a ya vamos a hablar sobre este tema, y qué es lo que sé sobre este tema para poder discutir y todo eso. Sí. Voy a presentar la evaluación, después ustedes, chiquillas, profesoras, presentan el resto de las otras cosas. ¿Ya? Bueno, acá están las instrucciones de la autoevaluación. Yo en su momento pensé en incorporar también una coevaluación, pero quiero ver primero cómo anda la autoevaluación como parte que pondera la calificación final. ¿Ya? Si ustedes ven acá un poco los criterios que se evalúan es que cumpla, participe con todas las instancias de evaluación, usted emite su propio juicio con respecto a su desempeño, luego si participa en clases también, con intervenciones orales, escritas, intervenciones hace los profesores o hace sus pares, también si usted demostró interés por fuera de la clase, con correo electrónico, etcétera, todos esos elementos usted puede emitir un juicio para ver en qué nivel se encuentra, ¿ya? Ojalá, y así es, que participe en todas las instancias de evaluación y en qué medida usted cree que evidencia un trabajo que es autónomo, ¿ya? ¿Rosita? Ya. Sí, respecto a al diseño de clase, esta es la misma lógica más o menos que el diseño de unidad. La idea de estos trabajos de diseño y planificación es ver cuánta coherencia, cuánta pertinencia hay en estos elementos o términos o conceptos que se refieren al diseño y planificación con el objetivo de aprendizaje. Recuerden que uno siempre diseña y planifica en función del objetivo que ustedes en este momento, ustedes mismos crearon, que son los objetivos en tránsito. Entonces está la misma lógica en que nosotros, que vamos a evaluar coherencia, pertinencia, y sobre todo ahora es mucho más específico porque vamos a evaluar que las tareas que ustedes diseñen, que ustedes propongan en cada momento de las clases, tenga coherencia y pertinencia con el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? En esa lógica está parado esta evaluación. Ustedes pueden leer más detalladamente la rúbrica. ¿Y qué es lo bueno? Que ahora todo está con rúbrica, chiquillos. Y que así ustedes, como siempre decimos, trabajen, o sea, hagan todos los trabajos con las rúbricas al lado, en mano, porque así pueden poder ir leyendo mientras hacen el trabajo cuál es el desempeño que pueden optar por cada criterio. ¿Ya? Eso brevemente. ¿Sofía? Está muteada Sofía, ¿eh? Eso. Bueno, el mapa conceptual, al igual que el ensayo del semestre pasado, hay lecturas que son obligatorias y lecturas que son complementarias, que esas van a depender, por supuesto, de a dónde se oriente su mapa. Entonces, esas van a estar en el aula para que las puedan revisar o pueden buscar también por su propia cuenta las complementarias. Lo que se va a evaluar es la pertinencia y cómo ustedes van a ir complementando su mapa con los elementos que crean que sean necesarios, como que los elementos que expongan sean los que hayamos visto en clase o que se desprendan de alguna de las temáticas que hayamos trabajado. Los recursos que utilicen, igual les podemos mostrar distintas aplicaciones y páginas en donde se pueden hacer mapas conceptuales y es súper entretenido. Hay unas que
en verdad que ni se ocupar todavía, pero que pueden ir desapareciendo cosas, apareciendo cosas, así que ahí la idea es ser creativos y súper importante que los conceptos que ustedes utilicen, dónde los dispongan, cómo utilicen las flechas y todo, eso es importante porque eso le da la estructura al mapa. La idea no es colocar todos los conceptos y con líneas nomás y porque ya los puse todos, sino que tenga un sentido y que tenga una dirección y que tenga jerarquización. Ya eso es importante. Y la utilización de las referencias también tienen que estar incluidas dentro del trabajo. Sí, el mapa conceptual tiene como propósito central en que ustedes sean capaces de ordenar, jerarquizar las ideas y los conceptos y que armen un discurso en un modelo, en un esquema, un modelo lógico de coherencia, en función de un poco de sus creencias y de cómo ustedes fueron comprendiendo los elementos que le dieron paso para crear este modelo en realidad. ¿Ya? Así que esa es la idea. Además, van a tener que utilizar su capacidad de síntesis también de la información, de relacionar todo, así que va a ser súper interesante. Ojalá no se lo tomen tampoco a la ligera porque es más fácil que un ensayo o algo así, sino que igual debe tener trabajo. Y aquí pueden ver la evaluación del póster. Bueno, es una escala de apreciación numérica y por tanto lo que yo voy a hacer de aquí a mañana es traspasarla a rúbrica también, pero esos son los principales indicadores y criterios que se van a dar en la evaluación, ¿ya? Para que ustedes tengan conocimiento y todo el tema. Nosotros vamos a hacer algunas propuestas también de sitios de búsqueda, de revistas científicas, donde podrían encontrar ciertos artículos relativamente actualizados y que un poco les van a permitir avanzar en eso. ¿Ya? Justamente en el grupo anterior, me parece, nos plantearon un poco esa idea de dónde hacer una búsqueda sistemática. A pesar de que eso también lo van a ver, lo van a ver en metodología de la investigación, me imagino, Rosita, usted que es ayudante. ¿No? ¿Lo tienen ahí? sea, sí. ¿Ya? Pero les va a servir para que lo puedan aplicar en ambas asignaturas, la búsqueda bibliográfica. ¿Ya? Sí. Profe, me voy a tomar la palabra para decir lo mismo que dije en el paralelo anterior, Por favor. si me lo permite. Que, bueno, el plan de estudio, ¿no es cierto? Y la asignatura y cómo se ha ido modificando la malla tiene que ver con ir siempre intentando articular cada vez más los ramos, la asignatura. Entonces yo como consejo, como idea, tips, no sé, como quieran tomarlo, ustedes ya tuvieron metodología esta mañana y se dieron cuenta que hay mucha búsqueda bibliográfica y búsqueda a la literatura, ¿no es cierto? Entonces, quizás por ahí su tema de investigación puede tener relación con las lecturas que hagan acá en Didáctica 2 y de esa forma poder ir siendo un poco más eficiente también y no llenarse, quizás para el que no le guste leer mucho, no sé, pueda ocupar lecturas para ambos trabajos. Si van a leer acá sobre estrategias, pueden utilizar quizás la misma lectura para su tema de investigación en metodología. Entonces, por ahí quizás se les puede abrir una idea de ser un poco más eficiente e ir relacionando contenidos en ambas asignaturas, ya, porque esa es la idea también en que vayan articulando los contenidos y las ideas que presenta cada asignatura. Eso. Porque si igual sería interesante investigar acerca de estrategias o sobre calidad en educación física. ¿Está silenciado, profesor? ¿O está mímica? No, me mandé el manso discurso y no me escucharon, ¿ya? Pero bueno, ya no quedó grabado tampoco. Y la prueba también se las voy a mostrar. A ver si, no, mentira. Esa prueba es online, chiquillos, va a ser de aplicación y efectivamente les va